10 de febrero de 2011. La ciudad de Cork, en el sur de Irlanda, es famosa por su puerto de aguas profundas y porque suele estar siempre nublada. Ese día el tiempo obligó al vuelo 7100 de la aerolínea Manx 2 a esperar. Si la niebla no clarea, como alternativa podemos dirigirnos y aterrizar en Waterford. Mala suerte. El vuelo procedente de Belfast, Irlanda del Norte, debía aterrizar en Cork a las 9 de la mañana. O en Kerry. Media hora después seguían dando vueltas alrededor del aeropuerto. Cork está mirando al Atlántico, por lo que la niebla es algo muy común. Muchas veces aparece y desaparece sin que nos demos cuenta. Otras tarda hasta 4 horas en clarear o incluso ha llegado a tardar 2 o 3 días. Tenemos un dicho para eso. Decimos que la niebla es como una sopa de guisantes porque es muy espesa. Espero que aterricemos pronto. Tengo mucho trabajo. Los 10 pasajeros esperaban poder aterrizar pronto, entre ellos Lawrence Wilson, que volaba a Cork por motivos de trabajo. Volaba a Cork para formarme como conductor de carretillas elevadoras. Ya había estado allí haciendo el mismo curso varias veces y sabía que siempre era difícil aterrizar. Ya lo había vivido antes. Ese día volaban en un avión Fairchild Metro 3. Era un avión muy pequeño. Yo mido 1,80. No cabía de pie. Este turbohélice para 19 pasajeros estaba diseñado para viajes cortos y económicos. La aerolínea en cuestión unía Belfast con Cork, una ruta que no estaría económicamente justificada si se hiciera en un 737 o en un Airbus. A los mandos del avión estaba el copiloto inglés Andrew Cantel. Mientras él estaba concentrado volando en círculos sobre Cork, el piloto español Jordi Solá López comprobaba el tiempo en los aeropuertos cercanos. Viento superficial en calma. La visibilidad en la niebla es de 900 metros. Recibido, muchas gracias. ¿Está mejorando el tiempo en Cork? Estos aviones suelen estar controlados por 2 pilotos. Sam Stotero es instructor de vuelo en los Metro 3. El que pilota es el responsable del control de la trayectoria de vuelo del avión, de los cambios en la configuración, y el que monitoriza debe centrar su atención tanto fuera como dentro de la cabina para saber el ambiente que rodea al aeropuerto y a la pista. Vale. Otra pequeña mejora en la pista 17. A las 9:35, el controlador les dijo que la niebla se había disipado ligeramente. La visibilidad en el suelo es de 500 metros. Recibido. En ese caso, ¿podemos empezar a acercarnos? Despejado para aterrizar en la pista 17. Despejado para aterrizar en la pista 17. Tras 20 minutos volando en círculo sobre el aeropuerto, los pilotos debían centrarse ahora en la difícil tarea de aterrizar el avión. Tranquila, he aterrizado en peores condiciones. Solo había una mujer en el avión y yo empecé a hablarle como si tuviera mucha experiencia, aunque no la tenía. Solo quería tranquilizarla, que supiera que no iba a pasar nada. Senda de planeo en marcha. Los pilotos confirmaron que el avión se estaba alineando con la pista. Perfecto, senda de planeo en marcha. Y que descendían a la velocidad adecuada. Velocidad correcta. Usaron el indicador de rumbo, el indicador de situación horizontal y otros indicadores como el de la altitud para colocar la trayectoria de vuelo donde tenía que estar. Yo controlaré la potencia, ¿vale? El piloto le indicó a su copiloto que él ajustaría la potencia del motor durante el aterrizaje. Me parece bien. Todas las luces están encendidas, bajando tren de aterrizaje. Sí, el tiempo aquí es mucho mejor. Yo estaba en la parte izquierda, justo detrás del ala. Recuerdo que miré por la ventana y no vi nada, ni pista, ni nada. Vale, mínima. Seguimos.
El avión descendió hasta su altura mínima o altitud de decisión. Se llama altitud de decisión porque es a la altura a la que, si no ves la pista, puedes tomar la decisión de abortar el aterrizaje. El piloto disminuyó el empuje para reducir la potencia. De repente el avión giró demasiado hacia la izquierda. ¿Pero qué? ¡Aborta! ¡Abortando! ¿Qué pasa? Recuerdo mirar por la ventana y ver hierba a unos 3 metros por debajo. Ahí supe que algo no iba bien. Pensé que había muerto. Durante 1 minuto o 2 pensé que me había muerto. Ya está, se acabó, no se puede hacer nada. Una repentina alarma avisó al controlador Sean Patrick de que podría enfrentarse a un desastre. La radio de la torre detectó la baliza de emergencia del avión. Manx 7100, contacte con la torre. No nos dimos cuenta de que había un problema hasta que sonó el localizador de emergencia. Manx 7100. Con el aeropuerto cubierto de niebla no podía ver nada. Puede que no sea nada. Un aterrizaje violento también activaría esa alarma. Hubo un momento en el que estuvimos en el limbo. Estábamos esperando a que llegaran los servicios de emergencia y se desplegaran por la zona. Lo único que podíamos hacer era esperar. Torre a bomberos. ¿Veis el avión? Esperábamos buenas noticias, pero nos preparamos para lo peor. El controlador en tierra pidió a los bomberos que se desplegaran a la entrada de la pista 17. Después entraron en la pista y comenzaron a buscar. ¡Accidente! ¡Accidente! Hasta que gritaron «accidente, accidente» por la frecuencia de tierra. En ese momento fuimos conscientes de que el avión se había estrellado al aterrizar. El vuelo 7100 de Manx 2 se estrelló contra el barro cerca de la pista 17. Los servicios de emergencia apagaron rápidamente las llamas y liberaron a los supervivientes. Recuerdo luz entrando en el avión, pero todo estaba destrozado. Después llegaron hasta mí y tuvieron que empujar. Tuvieron que hacer palanca entre el asiento que tenía delante y el que tenía detrás para liberarme. También tuvieron que cortarme el cinturón de seguridad con una navaja para sacarme de ahí. Yo estaba en la parte del avión que estaba menos destrozada. En ese momento me di cuenta de que el avión estaba boca arriba. Yo estaba sobre el techo y las sillas estaban por encima de mi cabeza. De las 12 personas a bordo fallecieron 6, incluidos los 2 pilotos. Fue una catástrofe muy importante que ningún controlador imagina nunca que pueda pasar. Pero no importa lo horrible que pueda ser para nosotros, porque no es nada comparado con lo que viven las personas a bordo. Nuestras condolencias tenían que ser para ellos y sus familias. Son momentos muy duros para todos los que han fallecido hoy. Sus familiares lloran su muerte y tenemos que respetar su espacio y su tiempo. Era el peor accidente mortal en Irlanda en casi 45 años. El aeropuerto de Cork era famoso por su niebla. Mucha gente especulaba con que el mal tiempo era el culpable. Se cancelan al año muchos vuelos que van o vuelven de Cork por culpa del tiempo. Al principio hubo mucha controversia por el hecho de construir ahí el aeropuerto. Esa controversia se avivó de nuevo cuando los servicios informativos llegaron al pequeño aeropuerto y comenzaron a emitir imágenes de las consecuencias. El aeropuerto no estará operativo durante un tiempo mientras se lleva a cabo la investigación. El accidente de Manx 2 en Cork fue todo un bombazo informativo. Se replanteó la seguridad de volar allí. No tuvo que ser nada fácil para los investigadores irlandeses.
La Unidad de Investigación de Accidentes Aéreos de Irlanda estaba sometida a mucha presión para averiguar qué falló. Las imágenes del accidente de Cork muestran que las alas están rotas y que toda la parte delantera del fuselaje está destrozada. La noticia de que el vuelo 7100 de Manx 2 se estrelló en medio de una densa niebla apuntaba a un sospechoso inmediato. Los investigadores pidieron a los controladores que les hablaran del tiempo al que se enfrentaron los pilotos. Sean Patrick, ¿en qué puedo ayudarles? ¿Y cómo afectó este al vuelo? Los controladores son una parte fundamental de cualquier investigación. Pueden contar exactamente la información que dieron, cómo eran las condiciones meteorológicas en ese momento y lo que se dijo durante el vuelo. Enseguida oyeron algo inquietante. Abortaron el aterrizaje dos veces, y lo intentaron una tercera. Los pilotos ya habían intentado aterrizar 2 veces antes del accidente. Abortar el aterrizaje o la aproximación a pista se produce cuando un avión llega al principio de la pista, pero no puede proseguir el intento de aterrizaje, por lo que tiene que reconfigurarse para elevarse y seguir volando. Despejado para aterrizar en la pista 17. Los pilotos intentaron aterrizar por primera vez a las 9 de la mañana. Se pusieron en línea con la pista 17 y descendieron a 30 metros del suelo. Pero lo único que veían era niebla. Mierda, no veo la pista. ¿Tú? Negativo. Yo tampoco la veo. Se supone que los pilotos solo deben aterrizar cuando ven claramente la pista. Abortando aterrizaje. Entendido. Abortando. Diez minutos después, los pilotos decidieron probar una táctica diferente. ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo en la pista 35? Puede que por el otro lado no nos dé el sol de cara. Preguntaron si podían dar la vuelta e intentarlo en una pista al otro lado del aeropuerto, con la esperanza de que desde allí y con el sol a sus espaldas, la visibilidad fuera algo mejor. No hay mucha mejoría. Esta vez descendieron hasta los 27 metros, una altitud más baja que la de un edificio de 10 pisos. Aunque seguían sin ver la pista. Abortando aterrizaje. El avión se elevó muy rápido entre la niebla. Ese fue el único momento en el que vi a todos los pasajeros nerviosos. Todos hicimos, porque la subida fue muy brusca. Los controladores no sabían qué había fallado en el tercer intento. La visibilidad en el suelo es de 500 metros. Solo sabían que habían optado por intentarlo de nuevo en la pista 17 en vez de volar a otro aeropuerto. Recibido. En ese caso, ¿podemos empezar a acercarnos? Despejado para aterrizar en la pista 17. Después de haber intentado 2 aterrizajes fallidos, uno siente mucho estrés y muchas presiones internas porque, tras no haberlo conseguido 2 veces, a menudo los pilotos se sienten internamente presionados para llevarlo a cabo. Abortando aterrizaje. Abortando aterrizaje. Graham Liddy. En la pista 17, el ingeniero jefe Graham Liddy supervisaba el lugar del accidente. La mayor parte del aparato acabó boca arriba al lado de la pista. Para Liddy, la primera pregunta era obvia. No tiene sentido. ¿Cómo consiguieron darse la vuelta? Era obvio que el avión había volado al revés bastantes metros. Eso nos indicó inmediatamente que se podía haber producido una pérdida de control. No es normal que un avión aterrice boca arriba. Liddy y su equipo estaban desesperados por encontrar cualquier prueba que explicara por qué el aterrizaje acabó en tragedia. Su mayor esperanza eran las grabadoras del avión que registraron todo lo que los pilotos hicieron y hablaron en la cabina de mando. Estábamos ansiosos por conseguir esa información lo antes posible. Pero debían tener paciencia. Era demasiado pronto para saber cuánto tardarían en descargar los importantísimos datos contenidos en las grabadoras.
Los datos de la grabadora de voz de la cabina y de la grabadora de datos de vuelo siempre tardan un poco en descargarse y en ser analizados. Vale. Que nadie toque nada hasta que lo registremos todo. Mientras tanto, se centró en los restos esparcidos por la pista. Lo más importante es no especular nunca. Hay que ir y evaluar las pruebas hasta dar con un análisis de lo que ocurrió en realidad. Los escombros se extendían a lo largo de casi 200 metros, desde el punto en el que el avión tocó el suelo por primera vez hasta donde descansaba la parte principal del fuselaje en el barro. Cada uno de esos pequeños fragmentos podría ser una prueba importante. Gracias a las marcas que deja el avión cuando toca por primera vez el suelo, se puede deducir mucha información muy útil sobre la sucesión de acontecimientos que se produjeron. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? Este fragmento es de la cabina. Esto era el limpiaparabrisas. Saber la localización de cada uno de los restos del avión era una tarea que requería mucho tiempo. Liddy decidió que necesitaba ayuda de alta tecnología. ¿Cuánto tardarías en traerme un escáner láser? Un escáner láser es una herramienta con la que se puede escanear toda la zona, crear una imagen tridimensional del lugar del accidente y grabar las posiciones de todas las piezas del aparato. Gracias. Hasta que no finalizara su trabajo, el aeropuerto de Cork permanecería cerrado. Estábamos sometidos a mucha presión porque había que reabrir el aeropuerto. Era una presión que tuvimos que aceptar. Pero no era la única presión a la que se enfrentaba Liddy. Era muy consciente de que miles de viajeros en toda Irlanda aguardaban impacientemente para saber qué era lo que había causado el peor desastre aéreo de la isla en décadas. Aquí, por favor. El escáner 3D llegó y Graham Liddy pudo ponerse a analizar en profundidad el lugar del accidente. Su cabeza giratoria usa un rayo láser para captar la posición exacta de cada resto del avión, al igual que el contorno de la pista. Así, crea un lugar de accidente virtual que los investigadores pueden repasar tantas veces como quieran. Al menos lo habíamos captado todo. Así no se produciría ninguna situación incómoda. Hemos movido esto, hemos destrozado lo otro, hemos restaurado la pista y que se borrasen las marcas. Tras completar el escáner, los restos se trasladaron a un hangar para analizarlos más a fondo. Todos los sistemas necesitan ser revisados en busca de algún fallo mecánico. Primero se centraron en las superficies de control de las alas y de la cola que los pilotos habían usado para controlar el avión. En ese avión, todos los sistemas de control operan por cable. Lo normal para un avión de su tamaño y su antigüedad. ¿Pero qué? Tienes que ir recto. Ya lo hago. Si alguno de los cables se rompe en pleno vuelo, podría suponer una catastrófica pérdida de control. Eso fue exactamente lo que ocurrió 3 años y medio antes en la otra punta del mundo, Tahití. Un Twin Otter se elevaba tras despegar de la isla de Moorea. A 120 metros de altura, un estropeado cable de control se rompió. El piloto no pudo hacer nada para evitar que el aparato impactara en el agua. Fallecieron las 20 personas a bordo. ¿Están los resultados de los cables? En Cork, los investigadores pronto averiguaron que no todos los cables del Metro 3 estaban intactos. Algunos estaban rotos, lo que planteó una pregunta. ¿Se romperían momentos antes de que se estrellara el avión? El equipo estudió los cables minuciosamente para intentar averiguar por qué se habían roto. Hay diferencias distintivas entre un cable cortado y un cable que ya estaba roto. No encontraron ningún indicio de fatiga metálica y ningún signo de que los cables se hubieran gastado gradualmente con los años. Nuestra conclusión fue que, en este caso, la separación de los cables no había sido causada por un fallo mecánico durante un largo periodo de tiempo. Los investigadores concluyeron que los cables los habían cortado los equipos de emergencias durante el rescate. No tenían nada que ver con el accidente. Tuvieron que cortar la parte inferior del avión a la altura de la cabina de mando, que es, desgraciadamente, donde están todos los cables de control de este tipo de aviones.
Este hallazgo descartó una causa potencial. Sí. Aunque dejaba a los investigadores en un callejón sin salida y sometidos a la inmensa presión de esclarecer los hechos. Era una tarea muy exigente y muy especializada. Era vital que se hiciera bien. Los investigadores esperaban que el escáner láser en 3 dimensiones les ofreciera el descubrimiento que necesitaban tan desesperadamente. Veamos el lugar del accidente. El escáner permitió a los investigadores conocer la posición exacta del avión según se fue deslizando por la pista. Pudimos establecer todas las marcas con una precisión de milímetros. Casi inmediatamente este plan empezó a dar resultados. Los primeros restos venían del extremo del ala derecha. Descubrimos cristales de las luces de navegación de la parte derecha del avión, que son de color verde, a la izquierda de la línea central. Las alas de los aviones tienen luces de navegación de diferente color. Rojo en la izquierda y verde en la derecha para que el resto de aviones sepa en qué dirección está volando. ¿Pero qué? ¡Abortando aterrizaje! Eso nos dio la pista de que el ala seguía pegada al aparato en el momento del primer impacto contra el suelo. El avión estaba bastante girado a la derecha. El avión ya debía de estar dado la vuelta en ese momento. Sí, vamos bien. Usando la posición del resto de los escombros, los investigadores trazaron la secuencia completa del accidente. Bueno, al menos sabemos una cosa. El avión estaba fuera de control antes de impactar contra el suelo. Parte del proceso de una investigación aérea es averiguar qué pasó para después avanzar al siguiente nivel, averiguar por qué pasó. La extraña posición del ala del Metro 3 llevó a los investigadores a buscar algún defecto en los instrumentos de vuelo de la cabina, sobre todo en los sintonizadores y los medidores que informan a los pilotos de la posición del avión. Tienes que ir recto. ¡Ya lo hago! Si uno de los instrumentos de vuelo no funcionaba correctamente, puede que hubiera confundido a los pilotos. Eso explicaría el repentino giro. La única forma de comprobarlo es sacar esos instrumentos del avión y enviarlos para que los analicen. Pero cuando los investigadores examinaron los instrumentos, descubrieron que no estaban más cerca de resolver el misterio del vuelo 7100. Los instrumentos estaban un poco dañados por el impacto. Aún así, pudimos comprobar que todos funcionaban correctamente. Los investigadores necesitaban otra estrategia si querían llegar a comprender por qué los pilotos de este avión de pasajeros habían perdido el control del aparato y por qué se desplomó. Venga, vamos a escucharla. Los investigadores por fin tenían en sus manos los datos de la caja negra del vuelo 7100. ¿Encontrarían en ella el descubrimiento que tanto ansiaban? Recibido, muchas gracias. ¿Está mejorando el tiempo en Cork? La grabadora de voz de la cabina había captado la conversación de los pilotos en los momentos cruciales previos al impacto. Velocidad correcta. Lydie escuchó a los pilotos hablar mientras se preparaban para aterrizar. En ese momento todo parecía normal. Yo controlaré la potencia, ¿vale? Hasta que escuchó algo inesperado. Me parece bien. El piloto se hizo cargo de la potencia. ¿Qué clase de plan es ese? Empezaron a alejarse de los procedimientos habituales al hacer cosas como pasar el control del aparato a la otra persona, algo que no es una buena idea. Normalmente el piloto que vuela el avión es el que debe ajustar el empuje del motor. Cuando es la otra persona la que hace esos cambios, se produce un retraso en la respuesta del piloto que vuela el aparato. Un retraso innecesario e indeseado. Vale. Mínima. Pero esa no fue la única decisión que les pareció un tanto extraña. También escucharon algo raro en el sonido de los motores. La grabadora de voz de la cabina también proporciona mucha información de la aceleración de los motores, si los encienden o si los apagan. Se puede sacar mucha información gracias a esa grabadora. ¡Abortando! ¡Abortando aterrizaje! ¿Puedes subir el sonido de los motores?
Parece que cada motor tenía una potencia diferente. Lo más complicado fue que el aparato era un avión bimotor, por lo que, aunque la grabadora de voz nos mostró que pasaba algo, no nos podía indicar en qué motor era. Con la esperanza de encontrar algo que explicara el misterioso sonido de los motores, Lidí analizó el rendimiento de los motores obtenido de la grabadora de datos de vuelo. Eso confirmó sus sospechas. El motor izquierdo estaba a más potencia que el derecho, algo que por otro lado era habitual en un avión como el Metro 3. Un empuje desigual de los motores hace que sea un poco más difícil mantener el nivel de vuelo del avión, sobre todo a baja velocidad. Es otra de las cosas en las que los pilotos tienen que pensar durante un aterrizaje complicado. Esperad un momento. Lidí descubrió algo aún más inquietante. Parece que el motor número 1 se estaba invirtiendo. Los motores turbohélice usan el ángulo de las hélices para cambiar la dirección del flujo de aire. Las hélices tienen un ángulo y, gracias a la rotación, expulsan el aire al girar. Cuando se selecciona la opción invertir, el paso de las hélices se nivela y se crea un ángulo de paso negativo, lo que empuja el aire hacia adelante en lugar de hacia atrás. Si pasa en pleno vuelo, puede reducir la velocidad del avión por debajo de la denominada velocidad de pérdida, llegando incluso a parar el avión. Los datos insinuaban... ¿Pero qué? Que el piloto había reducido demasiado la potencia, llegando a invertir el empuje del motor izquierdo, el más potente. Si eso ocurre en pleno vuelo, habrá un movimiento hacia adelante del ala derecha y un movimiento hacia atrás del ala izquierda, lo que en este caso habría provocado el brusco giro a la izquierda. ¡Abordando aterrizaje! El piloto intentó inmediatamente corregir su error aumentando el empuje, pero de nuevo el empuje desigual de los dos motores le cogió de improviso. ¿Qué pasa? El motor izquierdo aumentó más rápido la potencia e inclinó el avión hacia la derecha. Ese giro fue muy fuerte, tanto que provocó que el aparato se diera la vuelta. Yo controlaré la potencia. Puede que tras dos aterrizajes fallidos el piloto intentara ayudar al copiloto con el desequilibrio de ambos motores, haciéndose con el control de la palanca de empuje. Vale. Mínima. Eso solo empeoró las cosas. Si el copiloto, que era el que estaba pilotando, hubiera tenido el control de los niveles de potencia, de la palanca de mando y de los controles de vuelo, seguramente se hubiera dado cuenta del nivel de potencia que tenían. Eso hace que pilotar el avión sea una tarea mucho más difícil, porque no tenían control sobre la potencia. Cometieron muchos errores de principiante. Los investigadores barajaron una inquietante posibilidad: que una sorprendente mala decisión de los pilotos del vuelo 7100 fuera la responsable de la muerte de 4 pasajeros. Necesitaban saber más acerca de los pilotos. ¿Tenían experiencia? ¿Qué tipo de formación habían recibido antes de ese vuelo? Nos centramos en cómo habían manejado la situación los pilotos. Deberían haber sabido cómo resolver el problema de forma satisfactoria, pero no fue así. ¿Por qué? Ambos eran muy jóvenes, no tenían demasiada experiencia. Pronto descubrieron que para ambos su papel en la cabina era algo nuevo. El piloto había sido ascendido a comandante 4 días antes y al copiloto lo habían contratado 3 semanas antes, por lo que ambos tenían muy poca experiencia en sus respectivas funciones. Y había algo más inquietante. Solá López no había finalizado toda la formación requerida para pilotar ese avión. Además, el copiloto Cantel nunca había realizado el vuelo de control final, imprescindible para convertirse en piloto. Para una aerolínea, juntar un piloto nuevo con un copiloto nuevo no es una práctica habitual. Muchas aerolíneas tienen una prohibición por la cual no pueden emparejar nunca un piloto novato con un copiloto novato.
Además, muchas compañías aéreas les piden a sus pilotos un mínimo de 100 horas antes de poder volar con un copiloto sin apenas experiencia. ¿Hubo algo inusual o fuera de lo común? Este descubrimiento dio más crédito a algunos detalles inusuales que los pasajeros supervivientes habían contado sobre el vuelo. Parecía que los pilotos no habían tenido ningún tipo de ayuda por parte de la aerolínea. Ellos tuvieron que hacerlo todo, hasta ajustar los asientos. Algunos de los pasajeros del vuelo sintieron que eso era algo muy poco habitual. Este avión operaba sin descanso. Descubrieron que ese avión se había usado la noche anterior para transportar mercancías. El Fairchild Metro de Manx II tenía un alter ego por las noches cuando la empresa de servicio postal Royal Mail lo utilizaba para transportar correo. Quitaban los asientos todas las noches. Había que reinstalar los asientos para el vuelo de pasajeros de la mañana. Un momento, caballero. Ahora mismo le atendemos. Bienvenido a bordo. No se preocupe, son ajustes de última hora. Encontrarán esta información de seguridad en el asiento de delante. Al no haber auxiliares de vuelo a bordo, el copiloto tenía obligaciones extra. El cinturón de seguridad se ata y ajusta así. Y se desata así. Uno de los pilotos salió de la cabina y nos mostró cómo ponernos y quitarnos el cinturón de seguridad y dónde estaban las salidas de emergencia. Relájense, disfruten y gracias por elegir manx2.com. Colocar los asientos, cargar las maletas, dar las instrucciones de seguridad. Parece que esos chicos lo tenían que hacer todo. La pregunta es, ¿cómo afectó eso a su pilotaje? Los investigadores analizaron todo lo que los pilotos habían hecho en los días anteriores al accidente. Es muy importante que conozcamos lo concentrados que estaban los pilotos en volar el avión y si se habrían distraído de alguna forma al tener otras obligaciones como colocar asientos o dar las explicaciones de seguridad pertinentes a los pasajeros. Parece que ninguno de los dos durmió lo suficiente. A causa de sus obligaciones extra, ninguno había tenido tiempo suficiente de descansar entre vuelo y vuelo. Es una violación muy peligrosa de las leyes de aviación. Un piloto que alarga demasiado su jornada laboral, aunque no esté volando, va acumulando cansancio y falta de sueño. Mierda, no veo la pista, ¿tú? Negativo, yo tampoco la veo. Abortando. El cansancio podría explicar por qué los pilotos se vieron sobrepasados por un aterrizaje complicado en un aeropuerto cubierto de niebla. Los investigadores estaban deseando saber más del funcionamiento de la aerolínea para la que trabajaban, Manx II. Si usted no contrata a los pilotos, ¿quién lo hace? Lo que descubrieron fue asombroso. Manx II no era una aerolínea, solo vendía los billetes de avión. Manx II era lo que la gente llama una aerolínea virtual. El avión no estaba bajo el control directo de Manx II. Ellos lo único que hacían era vender los billetes para los vuelos que realizaban esos aviones. Fue un auténtico shock para la investigación. Eso nos indicó inmediatamente que nos enfrentábamos a algo muy poco convencional. ¿Qué papel tenía Manx en las operaciones diarias de este avión? Los investigadores se dieron cuenta de que para llegar a conocer todo lo que falló, debían desenredar un enrevesado entramado internacional. No se encargaban del mantenimiento. Para eso subcontrataban a una empresa en España. Era como pelar una cebolla. Cuando quitábamos una capa había otra debajo. Y seguíamos investigando. Fue un proceso muy difícil que nos llevó mucho tiempo. El único avión del mundo que no se estropeaba nunca. Los investigadores analizaron los registros que emplean los pilotos para anotar los problemas de mantenimiento durante el vuelo. Más de 100 horas de vuelo y ni una tapa gastada. Nada. Era increíble que no se hubiera anotado ni un solo detalle mecánico.
Era muy poco habitual que un avión que había volado 106 horas no tuviera ni un solo defecto que fuera importante incluir en el registro de mantenimiento. Además, el registro de mantenimiento y el de tecnología estaban en blanco. La historia de la aviación está repleta de ejemplos en los que un mal mantenimiento de los aviones ha causado auténticos desastres. En septiembre de 1991, el vuelo 2574 de Continental Express se acercaba a Houston, Texas. El tiempo estaba tranquilo y estable cuando de repente los pilotos perdieron el control del avión, equipado con 2 motores turbohélice que se desplomó, estrellándose contra una granja. Fallecieron las 14 personas a bordo. Los mecánicos no habían repuesto una serie de tornillos situados en el estabilizador horizontal del avión la noche anterior. Cuando la pieza se soltó en pleno vuelo, los pilotos no pudieron hacer nada. Los investigadores en Cork habían descubierto más hechos inquietantes acerca de Manx 2. Eso nunca es una buena señal. La aerolínea nunca pagaba a tiempo a sus empleados. Las aerolíneas pequeñas como Manx 2 siempre operan económicamente al límite. Siempre están luchando por sobrevivir. El avión era propiedad de un banco español que lo alquiló a una empresa española. Y esta, a su vez, se lo alquiló a otra empresa. Ninguna de esas dos empresas era Manx 2. Eran acuerdos muy enrevesados y complicados. No contaban con ninguna estructura que garantizase la confianza, digamos, en su seguridad. Kerry está a unos 11 minutos. Ponlo otra vez, por favor. La sorprendente mala gestión de Manx 2 y las dificultades económicas por las que pasaba la empresa llevaron a los investigadores a pensar que los jóvenes pilotos se sintieron muy presionados para aterrizar en Cork como estaba planeado a pesar del mal tiempo. Si la niebla no clarea, como alternativa podemos dirigirnos y aterrizar en Waterford. Estaba claro que dentro de la aerolínea no estaba bien visto no aterrizar en el destino establecido. Supongo que por eso los pilotos se sintieron obligados a terminar la tarea que les encomendaron, a pesar de los peligros que eso suponía. Puede que el tiempo esté peor que aquí. Igual en Kerry... Parecía que los pilotos no sabían qué hacer ante el mal tiempo. En realidad no querían desviarse. Kerry está a unos 11 minutos. Vale. Al menos sabemos que allí el tiempo es bueno. Al menos tenemos eso seguro. Los pilotos consultaron el tiempo en varios aeropuertos cercanos, pero parecían reacios a aterrizar en otro lugar que no fuera Cork. Recibido, muchas gracias. ¿Está mejorando el tiempo en Cork? Otra pequeña mejora en la pista 17. Mala idea, chicos. Si aterrizaban en otro aeropuerto, puede que no tuvieran ninguna infraestructura de apoyo, ni una línea de crédito para comprar combustible. Aterrizar en otro aeropuerto podía suponerles a los pilotos tener que pagar una serie de gastos, desde las tarifas del aeropuerto hasta el coste de transportar a los 10 pasajeros en bus o en taxi hacia Cork. Vale. Mínima. Seguimos. Cada vez era más evidente que la falta de apoyo que sufrían los pilotos por parte de la aerolínea les había obligado a aterrizar sí o sí en Cork, a pesar de la espesa niebla. Eran dos hombres avanzando sobre una cuerda floja con muy poca ayuda. La investigación del accidente de Manx 2 no reveló una sola causa del siniestro. En realidad, fue una serie de errores y circunstancias mortales. Una niebla espesa sometió a unos pilotos inexpertos y con demasiado trabajo encima a más presión, lo que provocó un error de pilotaje agravado por unos motores con un deficiente mantenimiento. Los motores llevaban más de 100 horas de vuelo, produciendo una potencia desigual sin que ningún piloto lo registrara. Es un problema muy grave que los errores de mantenimiento no sean algo importantísimo. Vale. Mínima.
Si la potencia desigual de los motores se hubiera registrado, puede que se hubiera arreglado, pero los investigadores no lo encontraron anotado en ningún sitio. Seguimos. Nadie supo del fallo, o si alguien lo supo, no hizo nada por arreglarlo. Si la potencia de los motores del Metro 3 hubiera estado equilibrada... ¡Aborta! ¡Abortando! Hubieran tenido alguna posibilidad de recuperación después de que el piloto redujera demasiado el empuje. Sin embargo, el empuje desigual provocó que el avión girara demasiado e impactara contra el suelo. Para los investigadores, el principal culpable del desastre fue la aerolínea virtual. Manx 2, arrendada por un banco español y operando en la isla de Man, había conseguido escapar de la vigilancia del mundo de la aviación. La gestión diaria de la aerolínea se perdía entre el vendedor de los billetes y el propietario de la compañía aérea. Además, las autoridades españolas declararon que desconocían estas operaciones. No sabría qué nombre ponerle a este lío, pero Aerolínea, desde luego que no. El equipo de investigadores se asombró muchísimo de lo que estábamos descubriendo. Este accidente captó la atención de todo el mundo en un tema de seguridad cada vez más preocupante: los enormes vacíos legales en las leyes que regulan las pequeñas aerolíneas comerciales europeas. Empresas cuyas tripulaciones son normalmente más jóvenes, con menos experiencia y dispuestos a trabajar más horas con muy poco apoyo detrás. En este caso, se culpó mucho del accidente a los propios pilotos. Sin embargo, la aerolínea también tenía gran parte de la culpa por haber permitido la situación que se dio. Emparejar a dos pilotos inexpertos, con una auténtica falta de liderazgo y sin apenas supervisión de la empresa. En diciembre de 2012, Manx 2 cesó sus operaciones y se disolvió. El informe final enumeró una serie de factores que contribuyeron al accidente, incluidos el cansancio, el error del piloto y los motores en mal estado. Me vi muy reflejado en los pasajeros de ese avión. Tranquila, he aterrizado en peores condiciones. Habían reservado unos asientos para volar en un servicio programado dentro de Europa. Y resulta que al final, 4 de esos pasajeros murieron y otros 4 quedaron heridos de gravedad. Nunca debió haber sucedido eso. Ese accidente fue 100% evitable. Saber más de este caso y descubrir lo que falló está muy bien. Pero lo que estaría 10 veces mejor es que se actuara para garantizar que eso no se va a volver a repetir. No queremos que la historia se repita con otro accidente así.